Hola a todo el mundo, yo soy Sara Íñiguez y estamos en un vídeo más de Al fin Libres, ¿vale? Esta vez vamos a hacer la sanación del miedo, tan esperada y de tanto que hemos hablado del miedo, y como os dije en el anteúltimo vídeo, que es la sanación de la culpa. Esto es lo siguiente que tiene que ir, ¿de acuerdo? Es muy importante que nosotros mismos nos vayamos limpiando, siempre os lo digo, pero no me voy a cansar de repetirlo, limpiándonos de programas basura y de oscuridad interna que ya ni vemos, ¿vale? Porque ha estado con nosotros durante tanto tiempo que ya ni la vemos. Entonces, es muy importante ir limpiándonos. ¿Por qué? Porque ahora mismo es la era de la información y estamos escuchando un montón de información de la cual todavía no nos podemos hacer cargo. Primero, porque nosotros no sabemos si es verdad y vamos creyendo a pies juntillas cosas, y porque muchas veces no estamos ni en la onda ni en la vibración para asimilar esa información en ese momento. Para mí lo importante ahora en este momento es limpiarse internamente, liberarse de toda la basura interna que tenemos en forma de programas, de egregores, de implantes, de reacciones automáticas, de emociones, ¿de acuerdo? De modos de hacer que tenemos que no hacen más que generar más y más y más esclavitud, ¿vale? Entonces, si cada uno de nosotros nos liberamos en nuestro propio entorno y ámbito, vamos a poder discernir qué informaciones nos interesan, cuáles no, cuáles nos sirven, cuáles no, cuáles son verdad para nosotros, cuáles no, ¿vale? Incluso podremos empezar a canalizar nuestra propia información. Pero ¿qué pasa? Que estamos oyendo, venga a oír información de si la Matrix, de si que estamos en un simulador, de que si todos los comandos estelares que van a venir a rescatarnos, que no van a venir, que el flash solar, que el otro dice que no, que el otro dice que todos los que crean en el flash solar son unos New Age y unos no sé qué. Tenemos un lío. Que al final lo mejor que podemos hacer es volvernos hacia adentro, barrer nuestra casa y llegar a un momento que nosotros mismos canalizaremos nuestra propia información, que es lo único que nos va a servir, ¿vale? Entonces, yo os digo, estos vídeos, todos los de este canal, no hace falta que estén, porque muchas veces la gente me dice, bueno, es que los últimos están más actualizados. No, en este caso no, porque yo no doy canalizaciones de las energías. A veces sí entran situaciones presentes de las energías que están ahora, ¿vale? Pero en realidad todos son ejercicios de liberación y te van a servir igual hoy que el mes que viene, que dentro de un año, van a servir igual, ¿vale? Entonces, pongámonos manos a la obra, barramos nuestra casa, limpiemos nuestra casa y dejémonos de chuminadas del exterior, de escuchar cosas que nosotros no hemos verificado y que al final estamos haciendo lo mismo cuando estábamos en la Matrix que ahora que estamos en la supuesta salto liberación, ¿vale? Y es admitir como cierta información que no podemos que no podemos comprobar, ¿vale? Entonces, no digo que no escuchéis, vamos a ponernos un poco templados, no digo que no escuchéis nada. Hay canalizadores que os van a hacer sentir bien y hay información que son vuestras porque, como decís ahora todos, os resuenan, ¿vale? Pero hay mucha información que no. ¿Vale? Entonces, ir escuchando lo que os gusta escuchar e ir limpiando a la vez. Vale, dicho esto, todas las sanaciones del miedo, de la culpa y estas sanaciones que estamos haciendo ahora del amor, la amistad, todo esto que tengo, sanación del dinero, hay que repetirlas. ¿Por qué? Porque un organismo está dispuesto a soltar la información según el nivel de energía que tiene y está dispuesto a asumir una cantidad de luz a cambio, porque cada vez que soltamos programas basura introducimos luz y amor, y un ser humano, un organismo viviente biológico, tiene un límite con respecto a la capacidad de luz que puede asimilar en un día concreto. Pero cuando uno ya ha soltado la primera capa de miedos con esta sanación y luego ha asimilado la luz que le ha entrado, ya está dispuesto, ya puede, ya está preparado para soltar otra capa de miedo más profunda, otra capa de culpa más profunda o de lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a ir por capas porque si nos quitaran todo el miedo de golpe no nos lo podríamos ni creer. Dicho esto, paso a hablar de esto. El miedo es el colchón básico sobre el cual tomamos
casi todas las decisiones de nuestra vida. Y esto os va a sorprender. No te pases, Sara, que es demasiado... Hay un montón de decisiones, más del 90%, que hemos aprendido a tomar por miedo, ¿vale? El miedo está presente en tantos ámbitos de nuestra vida que lo hemos llevado a la sombra, lo hemos barrido debajo de la alfombra porque si no se haría insoportable, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo, nos han educado en el miedo, absolutamente, nos siguen educando en el miedo, y casi todas las memorias que tenemos, las decisiones que tomamos pequeñas, de pequeñas a grandes, puede ser, yo qué sé, por vestirme con un abrigo por miedo a enfermar, a casarme por miedo a la soledad, ¿vale? Pedir un crédito por miedo a quedarme sin casa, tener hijos por miedo a que nadie me cuide de mayor, a ese nivel, ¿vale? Entonces, nosotros vamos haciendo cosas creyendo que lo hacemos por amor y todo eso es súper guay, pero en realidad lo estamos haciendo por miedo. Entonces, es muy importante ir quitándonos el miedo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es miedo, porque el conocimiento es libertad. Y yo, en concreto, mi forma de explicar este miedo a vosotros para que sea claro, va a ser en dos bloques muy claros, ¿vale? El primero es el bloque de miedo a lo malo, ¿de acuerdo? Es decir, miedo a todas las desgracias, las desventuras que nos puedan ocurrir, ¿de acuerdo? En lo alto de esa pirámide está el miedo a ser atacados, ¿vale? De ahí sale todo el miedo que tenemos ahora, pues a las agendas, a los políticos, a toda esta gente que, bueno, pues está haciendo legislaciones que nos van a, pues, nos van a querer, pues, esclavizar, confinar, etcétera. Miedos al ataque a nivel físico, ¿vale? Que nos ataquen, que nos peguen, que nos violen, que nos entren en casa, que venga alguien y te insulte, al ataque astral, que haya ataques de cualquier tipo, ¿no? Que venga alguien y ataque tu sentido de la verdad, que ataque a toda tu pues, familia, que ataque a ti o a algo que tú se supone que es de tu ámbito, ¿vale? Que sería un ataque personal. Con lo cual, miedo al ataque. Cosas malas, ¿no? Miedo a la falta de salud, a la enfermedad. Miedo a la escasez, ¿vale? A la pobreza. Miedo al fracaso, ¿vale? Miedo al rechazo. Miedo al abandono, ¿de acuerdo? Todo lo que se supone que es miedo a lo malo, ¿vale? Entonces, este miedo, ¿qué pasa con este miedo? Bueno, pues este miedo es el programa, porque el miedo es un programa, que te va a asegurar que vas a tener un suministro constante de eso que temes. Es decir, cuando tienes miedo a las cosas malas, ese miedo te asegura que vas a tener más de eso. Es decir, normalmente tenemos miedo a las cosas malas cuando ya vivimos en ellas. ¿Por qué vivimos en ellas? Porque tenemos miedo. Os lo explico. Si yo tengo miedo a engordar, ¿qué voy a hacer? Prohibirme comer. Generar culpa a través de lo que como. Ponerme unas dietas muy estrictas, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Que me pegue a tracones, porque voy a vivir con hambre permanentemente, ¿vale? Con lo cual el miedo a engordar me va a asegurar un suministro de engorde diario. Cuando no tengo miedo a engordar, cuando ya me he saciado lo justo, ya paro de comer y se acabó. Cuando tengo miedo a engordar y me estoy todo el rato controlando, no sé parar cuando ya se me ha quitado el hambre, ¿vale? Lo mismo, miedo al rechazo y al abandono. Eso nos pasa con la gente. Cuando tengo miedo al rechazo, puedo hacer dos cosas. O intentar agarrar a la gente de forma que los voy a hacer sentir agobiados, o rechazar yo antes, ¿vale? Si yo vivo con miedo al rechazo, ¿qué voy a hacer? Pues ya te rechazo yo y así tú ya no me rechazas, ¿vale? Es decir, ya te echo yo de mi vida.
cuando me veo en peligro de que alguien me va a dañar porque me va a abandonar o me va a rechazar, lo que hago es eso. O bien intentar agarrarlos por miedo a la soledad. Ayer no me llamaste porque no me has llamado, porque a no sé quién le has contado este secreto y a mí no me lo has contado, porque yo no soy tu amiga, porque tal y cual, entonces va a hacer que la gente huya de mí. El miedo a la escasez va a hacer que jamás invite a una caña a nadie, que siempre que haya que pagar, yo pues no tengo suelto o no estoy atento, o cada vez que hay que, yo qué sé, repartir, compartir, dar, ceder, entregar, no voy a hacerlo. Voy a tener apego, ¿vale? Por miedo a la escasez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vivir en la pobreza, vivir como un mendigo, escasa, siempre, ¿vale? Y me va a generar más de eso. El miedo a la enfermedad, ¿vale? Miedo a estar enferma va a hacer que esté todo el rato haciendo síntomas. El miedo a la enfermedad me va a hacer que esté todo el rato, ay, pues me pica aquí, pues ¿qué será? Ay, pues me va a generar un bloqueo a nivel de cuerpo mental que va a hacer que esté todo el rato generando síntomas. Se llama hipocondria y muchas de esas hipocondrias lo que hacen es síntomas directamente que salen de la psique, ¿vale? Que no son nada, no existen, pero yo vivo permanentemente enferma, ¿vale? Podría estar así siglos. Imaginar cualquier miedo a lo malo que tengáis y mirar cómo vosotros mismos generáis más de eso que teméis. Es decir, ese miedo lo que va a hacer es asegurar con ese programa de miedo que tienes un suministro de eso que temes, y ahí evidentemente vas a tener un montón de energías externas pegadas a eso. Ahí te vas a hacer comida, eres directamente comida, ¿vale? Todo tu miedo es comida y todo tu dolor, rabia, rencor, abandono, defensa, ataque que generas a través de esos miedos son comida. ¿Ok? Es muy importante que estos miedos se corten, se vayan limpiando, porque no te libran de nada, sino todo lo contrario. Y además, ¿de qué vas a tener miedo si ya lo estás viviendo? ¿De acuerdo? El miedo es la anticipación de algo, con lo cual si ya lo estás viviendo, pues no tengas miedo. Ya lo conoces, ¿vale? Este miedo envejece, absolutamente. Son miedos que van a generar un envejecimiento celular prematuro y van a hacer que nuestro cuerpo, pues en vez de vivir 200, 300 años en joven fresco, va a vivir 80 y pico años, con 60 ya tienes achaques. Toda la rigidez a nivel de cuerpo, de articulaciones, es miedo, porque cada vez que tienes miedo lo que haces es ponerte en situación de ataque y de defensa. Y además todo el tema de el ataque y defensa acumulado, que es un es como una entidad en sí misma, ¿vale? Que es la guerra, es lo que hemos generado a través de tener este miedo a ser atacados, ¿vale? Todas las guerras a nivel micro y a nivel macro, ¿vale? Bien. Cerrado este capítulo del miedo a lo malo, vamos a abrir el capítulo de lo otro, ¿de acuerdo? El miedo a lo bueno. Como veíamos, el miedo, todo este tema del miedo es un miedo, evidentemente el ser no tiene miedo, ¿vale? El miedo lo tiene el ego. El ego teme todo lo que desconoce. Y como nosotros vivimos en el miedo, normalmente hemos nacido desconociendo la abundancia, la salud perfecta, el amor incondicional, la autorrealización plena, ¿de acuerdo? La alegría de vivir, el amor apasionado a la vida, la pasión por la vida. Desconocemos todo eso, ¿de acuerdo? Como el miedo es falta de información y además todo el ego percibe que toda esa realización haría que él muriera, él siente miedo a la muerte, ¿vale? Y entonces va a generar todo este miedo inmovilizador
que es el miedo a la libertad, ¿vale? Este miedo a la libertad nos hace estar absolutamente confinados en un espacio de sometimiento, de autoencarcelamiento constante, ¿de acuerdo? Y va a generar todo tipo de autosabotajes, ¿vale? Es decir, todos los autosabotajes que cuando los vemos fuera flipamos, como una persona con esa belleza, con esa abundancia, con esa alegría, perdón, con esa alegría, con esa posibilidad, con esas posibilidades, se drogue o siempre busque novios que le agreden o novias que le pegan, o siempre busca cosas que lo aplanan, que lo achican, ¿de acuerdo? Siempre se mete en líos completamente innecesarios, o es masoquista o qué le pasa. No, es el miedo a la libertad, el miedo al éxito, el miedo a la abundancia, ¿de acuerdo? Este es un miedo generado por el miedo a morir, el miedo a la muerte del ego, porque el miedo a la muerte es miedo a la vida. Cuando tú no vives y la muerte forma parte de la vida, tienes miedo a morir. Una, porque no has vivido, va a llegar la muerte y vas a decir, no he hecho nada en mi vida, he cogido un trabajo fijo, me he casado con alguien que no quiero, he tenido hijos a los que detesto, no he terminado de pagar la hipoteca, he estado toda la vida jodido y no he hecho nada y ahora que voy a morir, no quiero morir. Es miedo a la vida. El miedo a la muerte es miedo a todo este pack de cosas buenas, ¿vale? Entonces, es miedo del ego a morir, ¿vale? Entonces, al ego lo que hay que ir explicándole es que no se va a morir, sino que esta personalidad del ser humano, que yo soy Sara, solamente puede crecer, fusionarse con el yo soy, pero no va a morir. Entonces, ¿para qué vamos a andar autoconfinándonos, ¿vale? Cuando en realidad nosotros hemos venido aquí a autorrealizarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto hay que ir con cuidado, son miedos que el hecho de sentir miedo es que hay que hacerlo, ¿vale? Tengo miedo a pedirle el teléfono a esa chica que me encanta. Bueno, pues eso significa que un poquito te tendrás que acercar, ¿vale? O que vayas con toda la jeta del mundo o que vayas un poquito a ver qué pasa, ¿vale? Tengo miedo a pedir un trabajo o cambiar de trabajo porque, claro, este es fijo, es una mierda de curro, me aburro mogollón, pero es fijo. Bueno, pues señal de que tienes que andar mirando ya otros trabajos. Tengo miedo a separarme de mi pareja, a la que ya no aguanto, pero tengo miedo a ser libre. ¿Vale? Bueno, pues eso tienes que ir limpiando, liberándote de ese miedo, empezar a hacer cosas, irte con tus amigos de viaje, solo sin pareja, ir viendo lo divertido que es ser libre, estar solo, no pasa nada, está todo bien, ¿vale? Cuando sentimos estos miedos y los superamos. Por ejemplo, imagínate que yo tengo pánico escénico horrible, pero me encanta cantar, ¿vale? Cosa que a mí me ha pasado en mi vida real. Cada vez que me subo al escenario, me tiembla todo el cuerpo, a veces me han llegado a pitar los oídos y tal, pero ¿qué he hecho? Seguir subiéndome. ¿Eso qué significa? Eso es una pequeña muerte ya del ego, ¿vale? Tú vas muriendo en vida. Es decir, tengo un pánico horroroso a viajar. Bueno, pues voy a viajar para darme cuenta de que no pasa nada, y no solamente no pasa nada, sino que además me enriquezco a todos los niveles, ¿vale? Ahí ya estás haciendo una pequeña muerte del ego. Es decir, cada vez que tenía un pánico horrible a estar sola, pero dejo a mi pareja y me paso un mes llorando y renazco. Una pequeña muerte. Cuando llega la muerte real, tú ya has muerto tantas veces que la última muerte, ese salto de pasar al otro lado, es algo más, es una muerte más, no es la muerte de alguien que ha estado muerto en vida, ¿vale? Es el salto a la otra vida, a la vida superior, que la da alguien que ha vivido, ¿de acuerdo? Cuando empiezas a vivir se te quita el miedo a la muerte. Entonces, todos estos miedos a la libertad, que son muchísimo más abundantes de los que os podéis imaginar, están ahí también presentes, ¿vale? Y están dando de comer a entidades a través de pactos, a través de ataduras
y a través de un montón de pactos que hemos hecho incluso en otras vidas, ¿vale? Pactos de castidad, pactos de pobreza, pactos de sometimiento, pactos de lo que sea, ¿vale? Para no ser libres. Y porque en ciertas épocas de la humanidad ser libre significaba que salías del juego, que te mataban, ¿vale? Pero ya eso no va a ocurrir, porque estamos en otra ya, ¿vale? Entonces, vamos a limpiar estos dos bloques de miedo. Primero vamos a limpiar todo el miedo a lo primero que hemos hablado, que es lo malo, ¿vale? Todo el miedo a las cosas que se supone que no son buenas, ¿vale? Que son desagradables. Vamos a conectarnos en este momento vamos a tomar la decisión, si queréis seguir adelante, en este vídeo ya hay una línea media conectada al centro de la Tierra y al centro de luz del plan de luz y amor para el planeta Tierra, ¿vale? Y vamos a generar nuestra propia línea media. Nos conectamos con el centro de la Madre Divina y nos conectamos con el centro del plan de luz y amor para toda la humanidad que está en el centro de luz del universo. Y generamos una línea media longitudinal que atraviesa todo nuestro cuerpo y está fuerte, luminosa, alineada, centrada, estabilizada. Y nos vamos a conectar con la línea media de este vídeo. En el momento presente, lo veas cuando lo veas, es aquí y ahora. El eterno tiempo esférico aquí y ahora. Vale. Vamos a ir a limpiar todos los programas de miedo a la desgracia, a la limitación, que han generado mucho más de aquello que temíamos. Todos los programas que nuestro ser humano pueda entregar hoy al 100%. Le vamos a sumar todo el miedo acumulado, vidas pasadas y esta vida. Todo el miedo heredado. Cuidado que te vas a caer, te vas a enfermar, te va a dejar, y todo el miedo del colectivo. Todo al paquete. Desconectamos, separamos y lo entregamos a la Madre Divina para reciclar. Vamos a conectar, vamos a integrar amor, vamos a integrar luz. Amados maestros de luz, ángeles que nos estáis asistiendo de la más alta esfera, haceros cargos de todas nuestras energías externas, pactos, actos, ataduras, maldiciones, magia negra, egregores, implantes, parásitos, secuestros, cualquier tipo de parasitación de energía externa, amados maestros de luz, cada cosa a su sitio, todo al reino de Dios, son acompañados a cada uno a donde le corresponda. Amada Madre, por favor, cierra todos los portales abiertos a dimensiones oscuras y cierra todas las líneas temporales abiertas a la limitación que estaba generando este miedo. Integramos amor, integramos luz. Y vamos con este segundo paquete de miedo. Miedo a la autorrealización, miedo a la libertad, miedo a la vida. Colocamos en un paquete todos los programas automáticos que generan miedo a la libertad, miedo a la vida. Miedo a la realización, miedo a la autoexpresión. Y todo el miedo a la vida acumulado. Vidas pasadas y esta vida. Toda la herencia de miedo a la vida de los ancestros. No llames la atención, cómo vas vestida, no destaques, ¿vale? Y todo el miedo a destacar, a autorrealizarse, a autoexpresarse del colectivo. Bien, hacemos un paquete con ello y lo llevamos arriba a reciclar. Pedimos a todos los ángeles de las esferas que nos están asistiendo, de todos los comandos de sanación, que acompañen a todas las entidades, que desmantelen todos los implantes, autosabotajes, programas automáticos, actos, pactos, ataduras, se revoquen
maldiciones, magia negra, se revoque al 100% todas las energías externas que estaban alimentándose de este miedo. Sean llevadas cada una a su sitio y todo al reino de Dios. Amada Madre, por favor, cierra portales abiertos a dimensiones oscuras, cierra líneas temporales a la limitación que estaban abriendo este miedo. Integramos amor, integramos luz. Restauramos todos los fragmentos del yo que estaban fuera de mí, porque otras cosas estaban ocupando mi espacio. Y reiniciamos y cerramos. Que la luz, la alegría, el amor, la realización, la soberanía, la paz retornen al centro de la unidad del reino de Dios en mi corazón. Comando reiniciar y cerrar. Podéis hacer esta sanación cuantas veces necesitéis. Id discerniendo a lo largo del día. ¿Esta decisión la tomo por amor o la tomo por miedo? No corráis mucho en el discernimiento porque tenéis la sombra dispuesta y preparada a esconder en cuanto lo planteéis. ¿Vale? Tenéis recursos para esconder información, ¿de acuerdo? Entonces, id mirando. Cuanta más conciencia pongáis, mejor. Id limpiando, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero un montón. Yo soy la Victoria del Plan de Luz y Amor en el planeta Tierra. Hasta la próxima y seguimos.